Haciendo eco al llamado histórico de su gente bonita. Aquí está la banda monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo humilde. Muy buenos días, Yapariekikunawan, Imanoya Tajqueca Yanqui, Wauqe, Panicuna, Marca, Mayikuna, Nocapa Jute, José Gamarra Muñozmi, Kushikuliami Hamkunawan, que programansik choca, Tsenomi Kanan, Jalarishun, programansik. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a nuestro programa Pro Marca Radio y Televisión Educativa. Como decía, en nuestra lengua originaria quechua Ancash, yo soy José Gamarra Muñoz y les doy la cordial bienvenida a la 28ª edición de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa, a través del cual desde el mes de marzo les venimos trayendo contenido
cultural y educativo de nuestro distrito de Marca, que se ubica en la provincia de Recuay, región Ancash, y también de los distritos vecinos de nuestra provincia y también región. Los invitamos desde siempre a revisar nuestras redes sociales. Tenemos ahí diferentes videos de los programas que ya hemos realizado a través de los meses, que estoy seguro que será de su agrado. Y como más o menos hemos ya puesto en los adelantos que hemos lanzado por nuestras redes sociales, el día de hoy, en esta 28ª edición, contamos ya en el estudio con la presencia de la reconocida cantante ancashina guaracina Azucena Cantarina. Para nosotros es un placer estar acompañados de ella el día de hoy, y la presentaremos también en breve, con quien conversaremos sobre su carrera artística y también nos va a presentar lo mejor de su repertorio musical. Estoy seguro que les va a gustar. Así que los invitamos asimismo, como siempre, a compartir esta transmisión para que llegue a muchas más personas, para que muchos más paisanos conozcan nuestra cultura marquina y también ancashina. Cualquier comentario, por favor, recuerden, pueden dejarlo como siempre en la cajita de comentarios. Siempre los estamos revisando, sugerencias, cualquier tipo de contribución que ustedes quieren hacer, todo siempre está chequeado y siempre estamos respondiendo a la medida de lo posible. Como siempre, tenemos que cumplir también con nuestros auspiciadores. Mencionamos a Funeraria El Marquino. Como veremos en pantalla, ofrecen servicios fúnebres para asegurados E-Salud, AFP, SOAT, empresas privadas y estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional, atención permanente las 24 horas, y los pueden encontrar en Girón San Jorge número 102, urbanización San Carlos, distrito de Comas, aquí en la ciudad de Lima. Pueden contactar además con su representante, el señor Jesús Toledo Sarria, al número 996-740-004. Muchísimas gracias, Funeraria El Marquino, por acompañarnos y siempre darnos el respaldo aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa. Tenemos una segunda mención, además, sobre la participación de la señorita Esther Bustamante Gamarra en el concurso Flor Ancash, como veremos en pantalla a continuación. Ella es, como comentábamos la semana pasada, de descendencia marquina, y como ustedes pueden ver en imagen, tenemos ya las fotos oficiales para su participación en este concurso con el traje típico de nuestro distrito de Marca. Recordaremos que ella estuvo con nosotros en la 12ª edición y compartió pieza por pieza cada uno de los componentes del traje típico del distrito de Marca. Así que amigos, vamos a lanzar también las fotos por las redes sociales muy pronto, y también a través de la plataforma de la organización, que es Paco Jauregui Producciones. Así que a través de este concurso buscamos de una u otra manera incrementar nuestra participación como distrito de Marca a nivel regional y dar a conocer nuestra vestimenta típica, que es patrimonio cultural de nuestro distrito. Así que amigos, le deseamos la mejor de las suertes a Estercita, y mencionar que la participación de ella es una iniciativa de Promarca Asociación Civil. Así que tenemos esa tarea, esta actividad cultural en la cual todos debemos apoyar a nuestra paisana Estercita. Así que vamos ahora a continuar con lo que sigue en el caso de nuestro programa, con un primer tema musical con banda, de la banda Orquesta Juventud Poquián de Cajatambo, quienes nos presentan el tema Qué bien me dijo mi madre. Vamos a verlo. La vida es una constante lucha. Esfuérzate por ser cada día mejor y nunca dejes de querer, amar y estimar a una madre. Bendita a todas las madres del mundo. Y siempre con la banda Orquesta Centro Musical de Juventud Poquián Cajatambo, Lima, Perú. Este es
es el homenaje especial para mi madrecita. Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo, no vayas a llorar por mi amor. Que bien me dijo mi madre cuando me trajo este mundo, no vayas a llorar por mi querer. Como la noche sin luna, como una luz sin aroma, no vayas a llorar por mi amor. Como la noche sin luna, como una luz sin aroma, no vayas a llorar por mi querer. A gozar en la provincia de Cajatambo. Omar Gutiérrez, mi esposa. Con cariño y aprecio para Melvin Gutiérrez Arroyo en Cajatambo. Porque la vida que paso carece de contenido, sin ganas de negar. Porque la vida que paso carece de contenido, sin ganas de negar. Un dulce querer. Por eso me hago vida, vine por las regiones para escuchar tu divina voz. Por eso me hago vida, vine por las regiones para escuchar tu divina voz. Así, Eleazar, Airavil Cayanak y esposa. Nos vamos a la tierra de Ucas a gozar en la fiesta patronal del 15 de agosto. ¡Vamos, vamos, vamos! Y para Francisco Alejandro Castillo y esposa. Dejamos a la comunidad de Carmelita y el barrio Tambo y Antay. Aquí está la gente buena. Estamos de retorno aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa y damos inicio ahora a la secuencia de Quechuam Kanzik
somos quechua. Y el día de hoy les hemos traído un contenido muy interesante en esta secuencia. Recordemos, en los programas ya hemos visto los pronombres personales, hemos visto también lo que vendría a ser el abecedario, la monoptongación, que es propia del Callejón de Guaylas y de las vertientes. Y el día de hoy, con todo ello, vamos ahora a presentar frases comunes en los saludos y en despedidas. Así que vamos hoy día a aprender eso en la variante central del quechua Ancash Guaylas. Recordemos que en Ancash tenemos dos principales variantes: la variante de Guaylas, donde estamos nosotros, y la variante de los conchucos, que se habla en la zona oriental de Ancash y en parte del departamento de Huánuco. Así que vamos a ver hoy día saludos y respuestas, y recordemos que siempre tenemos como referencia al libro Gramática Quechua Ancash Guaylas de Gary J. Parker. Ese es nuestro soporte teórico para poder presentarles lo que realizamos semana a semana. Comenzamos, por favor, producción. Tenemos como primera frase, como primer saludo, tipo para presentarse. Antes de ello, ustedes pueden decir Yameyaku. La escritura está allí y al lado su pronunciación. Yameyaku, que significaría ¿estás bien? A lo cual ustedes pueden responder Yameyam o Yameyam Keka también. Pero principalmente Yameyam, que sería estoy bien. Yameyaku, respuesta Yameyam. Seguimos, por favor. Tenemos también otra pregunta de saludo que puede ser Alilyaku, que se asemeja más al sureño, el Alilyanchu. Pero nosotros decimos Alilyaku, también ¿estás bien? A lo cual ustedes deben responder Aliliam. Aliliam. La M final siempre da una especie de seguridad, una especie de afirmación de que estoy seguro de lo que digo. Así que, bueno, Ali es un adjetivo que significa bien. Ya lo veremos también más adelante, la cuestión de adjetivos. Seguimos, por favor, producción. También tenemos una pregunta de saludo un poquito más larga, que sería Imanoya Tajkekanki. ¿Cómo estás? Eso sería para preguntar a una sola persona. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a un grupo de personas, sería Imanoya Tajkekayanki, como yo les digo a ustedes semana a semana. Imanoya Tajkekayanki. A lo cual se debe responder Ayim Kieka. Ayim Kieka. Está escrito allí Ayim Kaika, porque recordemos que la escritura normalizada por el Ministerio de Educación es así, y los amigos conchucanos estoy seguro que responden de esa forma. Pero nosotros que hablamos el quechua de Guaylas, respondemos Ayim Kieka. Bien, seguimos, por favor. Aquí tenemos una pregunta que es Imataj Hutik. En marca decimos Imataj Hutik, pero se escribe Imataj Hutiki. ¿Cuál es tu nombre? Imataj Hutik. Ustedes pueden responder Nokapa Josem Jute, que sería mi nombre es José. Y por ejemplo, al lado de mi nombre José hay una M. La M se emplea cuando el nombre finaliza en vocal. Josem. Pero si tenemos, por ejemplo, un nombre como Carlos, tenemos que agregar la mi, M más I. No capa Carlos mi jute. No, mi nombre es Carlos. Así que la M cuando finaliza en vocal y la mi cuando finaliza en consonante o también vocal alargada, como ya hemos visto en uno de los programas. A lo cual también puedes responder, por ejemplo, no capa José Mujute Ham, que sería tú y tu nombre. Y ya la persona que le están preguntando pues respondería a esta pregunta Imatak Hutik. Seguimos, por favor, producción. Tenemos ahora una pregunta que seguro cuando ustedes van a un pueblo les van a decir Mepitajkanki, que sería ¿de dónde eres? Porque el mai o el me es indicar procedencia. Mepitaj, ¿de dónde provienes? Y tú puedes decir, por ejemplo, Marca Pitamka o Marca Pejka. Yo soy de Marca, provengo de Marca. Si eres de Lima, pues Lima Pitamka. Así es como responderíamos a Mepitajkanki. Seguimos, por favor.
Esta pregunta, por ejemplo, la elaboré pensando en un momento en que estaba en Marca y me preguntaron Lima cho me parti cho yachanki. ¿En qué parte de Lima vives? Entonces tenemos ahí Mecho Yachanqui, ¿dónde vives? A lo cual yo respondí en su momento San Martín de Porres Cho Yacha. Pero en general sería Lima Chomi Yacha, vivo en Lima. Lima Chomi Yacha. El verbo yacha indica, por ejemplo, residir, pero también indica saber. Así que tenemos ahí dos significados para no confundirnos. Seguimos también, por favor, producción, con la siguiente pregunta. Una pregunta, por ejemplo, que de repente le pueden hacer a uno de ustedes cuando van a los pueblos, y nuestros paisanos de repente les dicen Mecho Uryanki, ¿dónde trabajas? A lo cual podrían responder Hospital Chomi Urya, trabajo en el hospital. En mi caso yo respondería Museo Chomi Urya, trabajo en un museo. Seguimos, por favor, amigos de producción. También de repente les pueden preguntar a qué se dedican. Imatajaruranki, ¿qué haces? A lo cual se respondería Nokaka Universidad Cho Yachakika. Estudio en la universidad. Eso ya cambiaría. Ustedes cambian de repente universidad por colegio o de repente por algún tipo de lugar donde ustedes hacen sus estudios, ¿no? O de repente otra ocupación. Pero siempre el cho, por ejemplo, que se escribe chau, cho indica locación. Eso sí, no se olvide. Seguimos, por favor. Tenemos ahora ya una de las frases de despedida. Para despedir, por ejemplo, siempre les digo al final, ewaya, adiós. Y de repente la persona que está con ustedes les puede responder, ewaye, de igual manera. Pero también tenemos, por ejemplo, unas frases un poco más compuestas como warekama, que puede ser hasta mañana, o también Guarantincama, que puede ser hasta pasado mañana. Así que tenemos aquí algunas formas para poder despedirnos de con quien estamos conversando. Así que recuerden, todo está grabado en el Facebook para que ustedes puedan revisarlo cuando gusten. Así es, sería todo con la secuencia de Quechua, Quechuam Kansik. Ya estamos a punto de empezar con la entrevista con nuestra querida Azucena Cantarina y presentamos ahora un video de nuestra danza emblemática, el Inca y sus payas de Marca, que es patrimonio cultural de la nación desde el año 2014. Veremos algunos momentos que suceden en el día de nuestra festividad en honor a San Lorenzo, el 9 de agosto exactamente. Así que veamos a continuación.
Estamos de regreso aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa y como pueden ver ya estamos acompañados por la gran Azucena Cantarina, quien está con nosotros el día de hoy en nuestro programa y le agradecemos desde ya por haber aceptado nuestra invitación. Y como le decía cuando llegó, Imanoya Tasquecanqui, Azucena. De eukamorqo kusi qayara maptiki eukamorqo ruri pallata churakurkur tsukullata churakurkur eukamorqo rasras. Ayem, Azucena. Como ustedes pueden ver, ella nos acompaña el día de hoy con una vestimenta típica de las vertientes del distrito de Tapacocha. Tapacocha, sí, que pertenece a Recuay. A la provincia de Recuay, Azucena. Muchas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias también a ti. No sé si yo creo que te voy a entrevistar también porque sorprendida en realidad cuando vi el programa por el Facebook, sorprendida porque tan joven que se haya interesado por lo que es nuestra cultura y nuestra lengua materna y el reto que hayas asumido por hacer un programa hoy en día que a veces la gente o el público, los empresarios más que nada, porque todo tiene un costo, una inversión, no te apoyan. Entonces, felicitaciones por este reto, como te decía hace unos instantes, tan joven que hayas asumido esta responsabilidad. Una vez más, felicitaciones. Muchas gracias. Para nosotros en realidad es un honor el poder semana a semana contar con personalidades como usted, de una larga trayectoria musical y que representan hasta hoy en día nuestro departamento de Ancash de una manera brillante. Entonces, vamos a hacer unas cuantas preguntas como le veníamos coordinando con respecto a una entrevista y también les comento que ella va a cantarnos algunos de sus temas, Azucena. Así que compártanos, por favor, ¿cuál es su lugar de nacimiento? No callaca, ¿en quechua o en castellano? Castellanucho. Bueno, yo nací en la ciudad de Huaraz, en el barrio de Nicrupampa. Mi nombre de pila es Ceni Azucena Camones Serna. Mi madre Albertina, Ayuicha le decimos. Mi papá Domingo Camones, que pasando el tiempo se cambió a Víctor, no sé por qué, pero... Y soy de una familia muy humilde, de padres separados, y como comprenderás, no es una novedad, pero somos muchos niños que hemos crecido solamente con el apoyo de mamá y que ella ha tenido que sacar a 5 hijos adelante. Y bueno, no ha sido fácil la vida, no ha sido fácil mi niñez, ha habido muchas cosas tal vez de resentimiento. ¿Por qué? Porque en las actuaciones no estaba papá, tampoco mamá, porque no quería estar mamá, sino porque ella tenía que salir a trabajar, a conseguir los alimentos, y antes era pues la chacra, ¿no? Mi mamá se iba a la chacra a ayudar a su papá, no faltaba papa, no faltaba trigo, ceba, machca, no faltaba. Carne tampoco, había siempre de carnero, de res, había carne. Y cuando no teníamos, nos íbamos al camal de Huaraz y nos sacábamos la colita, la orejita, sí, de la res, ¿no? Y a veces ya nos conocían y nos regalaban la sangre también, que lo hacemos, zuca. No me has preguntado eso, pero ya te dije. No, está bien. Todo, ya me explayé. No, ya hemos conocido un poco más respecto a las costumbres que han sido parte de su infancia y precisamente cómo se llevó a cabo su infancia. Creo que en una entrevista vi que usted se mudó también por Corongo un tiempo. Sí, estuve en el distrito de La Pampa. Todo eso es consecuencia de no tener una familia formada con papá y mamá. Entonces mi tío quiso ayudarle a su hermana que estaba padeciendo ahí. Fui en 2 etapas. A veces en ciertas entrevistas no digo todo porque acá ha sido primicia lo del primero, la primera pregunta. Claro. Nunca lo había mencionado. Y bueno, cuando yo tendría 4 añitos y mi hermana tenía 5 años, nos llevó mi tío, pero éramos muy pequeños como para estar separados de mamá. Entonces no nos acostumbramos, nos enfermamos y no comíamos, nos tuvieron que regresar
muy rápido a Huaraz, y ya después yo fui, cuando ya tenía 12 años, cuando terminé primaria, ya me fui a estudiar secundaria y de paso para cuidar a mi prima Yanina, que vive en el distrito de La Pampa, en la provincia de Corongo. Mi tío Víctor ahí era el director del colegio Santiago Antúnez de Mayolo. Mi tío fue también teniente alcalde, teniente gobernador, ¿no? En aquel entonces, aquellos años. Bueno, no fue tampoco fácil mi adolescencia. Uno está con todas las hormonas removidas, un poco rebelde, pero sí tranquila y bueno, tal vez eso fue el cimiento para añorar y querer nuestra música, porque mi tío muy temprano ponía los long plays de Pastorita, de el conjunto Ancashino Atusparia, entonces eso fue sembrando la melancolía que tenía por mi tierra, por mi familia, mi mamá que no lo veía, mis hermanos. Entonces todo eso creo que fue sembrando esa melancolía y añorando la tierra y queriendo hacer algo con mi voz, ¿no? Así es, por eso precisamente le pregunto ahora, ¿cómo inició su carrera musical? ¿En qué contexto surgió este suceso? Bueno, cuando yo ya regresé a Huaraz a cursar mi cuarto y quinto año de secundaria, ya fue más enraizado mi amor por la música. Por ahí habían concursos en la radio, pero no con un conjunto ni con un tema, sino completo, sino solamente eran así pequeñitos, que hacían concursos para buscando talentos, decía, ¿no? Entonces ahí participaba y no había forma de poder incursionar a la música porque mi familia no hay músicos. Tengo tíos músicos, pero que no se han dedicado netamente a la música, entonces no había forma de ingresar al ambiente artístico. Milagrosamente, cuando estaba cursando el quinto año de secundaria, vi en la avenida Centenario, pasaba siempre a la iglesia, a la parroquia, porque pertenecía al coro, después de haber cumplido con nuestros procesos como ser humano de hacerse el bautizo, la primera comunión, la confirmación, ¿no? Me quedé en el coro de la parroquia San José. Luego vi el cartel con una amiga, estábamos pasando y aparte que necesitábamos dinero para la promoción. Ambas cosas, entonces nos inscribimos para participar en el concurso y gracias a don Carlos Zambrano, que me dio la oportunidad de participar y ganar el concurso, ahí empieza mi carrera artística. Con el concurso que usted Sí. nos dice. ¿Y qué pasó con el concurso? Cuando gané el concurso, ya el gerente de la peña ya me contrató los viernes y sábados para poder cantar en la peña, entonces ahí estaban maestros artistas que ya tenían muchísima trayectoria y estar entre ellos y pisar un escenario y cumplir mi deseo que yo quería ser cantante. Entonces fue maravilloso, una experiencia inolvidable que nunca uno lo borra de la memoria, ¿no? Y los primeros pasos, los maestros que fueron guía también, porque teníamos que ensayar para cada fin de semana presentar un repertorio. Por eso mismo, más o menos, ¿qué recuerdos o memoria usted tiene de sus primeros años en la música? Bueno, mis recuerdos son las noches de peña, porque yo empecé en los locales de peña, los fines de semana que había mucha gente que bebía, estaba en ese ambiente, pero todo porque me gustaba la música y quería seguir avanzando, quería tener una producción en ese entonces en cassette, ¿no? Como el resto de los artistas que yo admiraba. Ahí estaba Huerfanito de Yungay, estaba Angélica Torres, los locales, ¿no? Pero ya Nelly Torres Trujillo estaba en Lima, todo el resto de los artistas estaban en Lima. Entonces soñando siempre
a veces ocurrían muchas cosas que en una noche nocturna a veces no estás acostumbrada a hablar palabras fuertes, por ahí me desanimaba y decía, ya no voy a cantar. Pero después llegaba el fin de semana y ya estaba paradita, cambiadita en el local. Sí, a veces es un poco duro escuchar cosas fuertes, ¿no? A veces de la A a la Z, pero... Claro, sí, es parte es parte de... Sí, era todavía adolescente y en casa como no se hablaba mucho, entonces es un poco difícil a veces sobrellevar, porque al final uno con los años va aprendiendo de que tienes que sobrellevar, o sea, no puedes estar enojándote por ciertas cosas, actitudes de otras personas, sino sobrellevar. Así he aprendido. Todo lo que digan, sobrellevo. Es la mejor opción. Sí. Sí. ¿Qué características principales tiene su estilo musical como cantante? A mí me gusta el sonido del violín, la guitarra, el acordeón, también la flauta o la quena, la zampoña. Me encanta muchísimo esos sonidos que nos llevan imaginariamente a las alturas. En la época de mi abuelita, yo he sido pastora, he crecido en la puna, detrás del rebaño de la oveja. Mi abuelita me dejaba cuando tenía 5 o 6 años, pues estaba todavía solamente ayudando, ¿no? en la casa, pero ya después, cuando ya tenía 7, 8 añitos, ya me dejaba irme al campo solita para poder cuidar las ovejas, y no eran poquitas, eran en vacaciones. Mi abuelita llegaba a 400 ovejas, era extenso el lugar donde tenía. Lamentablemente a veces nuestras autoridades quieren lo fácil, el dinero de la mina, entonces no apoyaron a lo que nosotros estábamos queriendo, el abuso que estaba cometiendo la mina. Entonces lamentablemente se perdió esa extensión de terreno que era de pastoreo, ¿no? Había la puya de Raimundo, y que antes, cuando yo era niña, no era prohibido tallarlo, ¿no? Entonces hacíamos las banquitas para sentarnos y abrigaba bien, y con otra parte le daban alimento al cuy, al chancho. La médula, digamos así, lo blanquito es dulce, o sea, no es tan dulce ni tan desabrido, y tiene bastante jugo, entonces con eso se alimentaba al cuy y al chancho. Entonces, claro. Antiguamente no se protegía la puya de Raimundo, hoy en día ya es una especie en peligro de extinción que está en el Parque Nacional Huascarán principalmente. Todo lo que usted nos comenta ocurrió en Huaraz, ¿verdad? En Huaraz, sí. Todo ocurrió en Huaraz. ¿Y en qué momento usted decide voy a Lima? En realidad no estaba dentro de mis planes, porque en las noches de peña, los fines de semana, en la peña Tío Tiburcio se llevaba cada fin de mes artistas de Lima, ¿no? En uno de esos fue don Pedrito Otiniano. Él me propuso también, me dijo, vámonos a Lima, tienes buena voz, tienes cualidades, vámonos a Lima. No, dije no. Otro promotor también fue igual, buscándome exclusivamente a mi domicilio para proponerme, ¿no? Para viajar a Lima. No estaba dentro de mis planes, pero había problemas familiares, entonces eso fue el que me hizo salir de Huaraz para poder también de alguna manera ampliar mi trabajo, conocer otros géneros más y estar dentro de los artistas, los músicos que uno admira desde la tierra, ¿no? Así es, Azucena. Vamos aquí ahora a mencionar a nuestro segundo auspiciador. Ellos son Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer, como veremos ahora en pantalla. Ellos son especialistas en trabajos de drywall, techos de madera, sol y sombra. Asimismo, si van de parte de Promarca, tienen un 15% de descuento en cada uno de los servicios que ellos ofrecen. Pueden contactarlos al número 980-190-728. Así que mil gracias Construcciones Castillo por acompañarnos en esta 28ª de Promarca Radio y Televisión
educativa. Cuéntenos, ¿qué reconocimientos se le han presentado a través del tiempo? De repente autoridades, casas musicales, culturales. Bueno, sí, en Huaraz recibí la cinta dorada en el año 96, en el año 97, el distrito de Independencia también, la provincia de Huaraz también, siempre con reconocimientos. Luego cuando ya vine aquí a Lima nos hizo un reconocimiento en el año 2000, el doctor Víctor Miranda Gutiérrez por la mejor producción del milenio, una producción que se hizo con el maestro Juan Huarcaya, él es aucarino de Ayacucho. Se hizo netamente una producción de él entre Ayacucho y Huancayo, música de Junín y Ayacucho, ¿no? Puras composiciones de él. Fue todo un reto y agradecida por el apoyo del maestro Juan Huarcaya por haberme enseñado un poquito más del estilo de Ayacucho. Y bueno, de ahí ha venido del Congreso, también del programa del señor JJ Rodríguez, La Hora Huancabelicana, que hizo un reconocimiento también por la versatilidad de mi voz, que se acomodaba. Él decía que no reconocía si era ayacuchana o de Junín. Entonces eso le hizo a que me diera ese reconocimiento. Cada vez que yo a usted la veo en el programa de Mixquitaqui, cada que se presenta, mi casa es una alegría. Porque cada que vemos un tema de Ancash, cada que vemos un tema de nuestra región, pues dejamos de hacer lo que estamos haciendo y vamos a observar. Creo que estuvo recientemente por allí también en Mixquitaqui. Y para nosotros, como le digo, es una emoción ver nuestra cultura ancashina, y para mí en particular es un honor contar con su presencia aquí el día de hoy. Le cuento, pues nosotros estábamos una noche de Año Nuevo en casa el 2019, antes de toda esta bendita pandemia, y vimos sus videos de usted por primera vez con el grupo Cima de Huaraz. Sí. Muy bonitos, nos gustó bastante el estilo para más o menos bailar en la noche del año viejo para el año nuevo. Usted nos amenizó la noche, podríamos decirlo, de una u otra manera, con los temas y así lo conocimos a usted por ese medio, porque nosotros como marquinos más que nada escuchamos la Marquinita, claro, esa zona de las vertientes, pero nos adentramos un poco más también a la zona de Huaraz, y de ahí la comencé a seguir a usted, y admiro mucho su carrera musical, y bueno, créame que estoy bastante emocionado de que esté aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Programas como esto hacen que realce también nuestra labor en difusión de nuestra música, y ganamos todos, ¿no? El público que nos conoce un poquito más de nuestro trabajo y lo personal también, porque estoy hablando cosas que no se podía, a veces no se puede hablar, uno no se puede explayar tanto, son mínimas preguntas que en otro tipo de programas por el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, usted me está dando para explayarme todo el tiempo que y agradecida por la invitación, y saludos también a su familia, que de alguna manera nos acogen en su hogar, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente estábamos hablando de la parte cultural, así que yo quisiera saber su perspectiva. ¿Cómo deberían de repente las autoridades locales, regionales, provinciales o el Ministerio de Cultura apoyar, dar soporte a los cantantes, a los músicos, también a los danzantes? Porque vemos a veces que muchos grupos pero tienen toda la intención, tienen toda la ilusión, pero falta esa motivación. Y no hay recursos, no hay dónde, ¿no? Exacto. Lo que nosotros necesitamos no es que nos regalen dinero, no es que el gobierno nos dé dinero, nos dé bonos, no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que nos den espacios que sean justos, no nos cobren tantísimo para poder promovernos nosotros mismos, porque nosotros nos debemos al público. Y cuando hacemos, por decir, nuestras celebraciones, mayormente casi todos los artistas hacemos dos reuniones o 2 aniversarios al año. A veces hacemos, el aniversario artístico, que eso ya está marcado en el calendario fijo. Y otro que usualmente hacíamos antes de la pandemia, el aniversario de nuestro programa radial,
junto a veces a nuestro cumpleaños, ambas cosas lo juntamos, ¿no? Y después en teatros, pues muy poco hacemos mensual, no podemos hacer. Entonces, viendo de repente esa situación cuando el artista se dedica netamente a la música y o sea, vive de la música, creo que somos pocos y igual que los danzantes, igual que los músicos, la música es una carrera, es tiempo, hay que darle tiempo para todo, para ensayar, para crear, para vestirse, toma su tiempo. Es toda una preparación. Sí, todo es una preparación, desde muy temprano hay que hacer todo eso, entonces creo que las autoridades nos den las facilidades para poder nosotros hacer nuestras presentaciones. Si los danzantes quieren demostrar sus habilidades al público en cuanto a la danza, igual que los músicos, sería genial. O sea, deben darnos espacios y hacer, promover concursos en cuanto a voces, ¿no? Para que hayan nuevas generaciones. No se hace, antiguamente sí se hacían, las autoridades hacían, las provincias no están haciendo, simplemente dicen que no hay plata. No hay plata porque cuando hay una obra, hacer una logística son como 15,000 soles. Exacto. Y para ejecutarlo son como 1,000,000. Sí. Sacan su tajada todos. Lamentablemente. En cambio, sí. Nosotros no podrían sacar tantísimo dinero, ¿no? Como no les sale a cuenta. No les sale. Eso es más directo, sí, es eso. No les sale a cuenta. No, bueno, sí, es algo que pasa en realidad en casi todo el Perú y lamentablemente no les sale a cuenta invertir en cultura, invertir en educación. Y es por eso que hay iniciativas como las nuestras en las cuales ante ciertas deficiencias de los distritos estamos ahí para trabajar. Y asimismo nuestra región de Ancash es rica en manifestaciones culturales. Sí. Tenemos muchas danzas que ya son patrimonio cultural de la nación. ¿Cómo podríamos contribuir de repente para que esto no se pierda? En el caso nuestro, nosotros tenemos, como ya hemos visto en pantalla, la danza del Inca y sus payas. Estoy seguro que en Huaraz tienen otras danzas como de repente las shakshas o otras danzas que se bailan. ¿Cómo podríamos seguir trabajando esto desde su perspectiva? Somos muy desunidos, de repente tendríamos que unirnos y hacer una asociación como ustedes lo están haciendo, ¿no? Lamentablemente, si no trabajamos en unión, no vamos a lograr nada. Y como han visto, han tenido que ustedes conversar, reunirse, ¿no? Con personas y hacer un bosquejo de cómo empezar y todo es un trabajo también, una dedicación. La desunión nos lleva a la pobreza en cuanto a nuestra cultura. Como bien dices, hay muchas danzas, muchas expresiones culturales que se van dejando con el tiempo y eso no debemos permitir. Gracias por hacer esto, de llegar al público diciéndoles que hay una identidad de un Exacto. pueblo, ¿no? No saben que un pueblo sin identidad no es nada, es pasar al olvido. Y todo hay un cimiento para futuras generaciones, para nuestros niños, para saber de dónde provenimos, ¿no? Para poder llegar más allá y hablar fuera de las fronteras de nuestro país, decir yo soy esto, mis raíces son esto y esta es mi cultura. Este es mi idioma, qué bonito. Ojalá que en algún momento pueda crecer esta asociación y no necesariamente sea de Huaraz, sino puedan encabezar ustedes y que se haga a nivel departamental y no se pierda nuestra cultura. Claro, el trabajo además tiene que ser continuo, porque a veces algunos grupos hacen una actividad de repente cultural, algún tipo de evento y se desaparecen durante mucho tiempo, entonces esto no contribuye de una u otra manera a la difusión. En parte sí, pero es algo que tiene que hacerse continuamente, el trabajo de las industrias culturales, danzas, artes plásticas, todo tipo de lo que ello conlleva y también claro está la música a la cual usted se dedica. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes músicos, a los nuevos valores de nuestro departamento de Ancash y de todo el Perú? Que no desmayen, que no dejen sus sueños,
a pesar que en el camino se presentan muchas situaciones negativas, que continúen, porque lo que nace del corazón, eso no se pierde, siempre mirando al horizonte. ¿Qué más les puedo decir? Sigan sus sueños. Muy bien, Azucena. Vamos a pasar ahora a la parte musical. Nos vamos a poner de pie para poder continuar. Así que me parece que vamos a tener que hacer un ajuste aquí con la cámara, amigo de producción. Así que, mientras tanto, de repente, más o menos, ¿qué temas musicales son los que usted los que usted más se identifica de su repertorio? Bueno, la música en realidad del Callejón de Huaylas está de Recuay, está de Huaraz, también de Carhuaz. Mucho la gente, el público de Carhuaz me ha acogido y he estado siempre en sus festividades patronales, he estado acompañándoles, yo agradecida por el cariño que me tienen. Ojalá que vaya a Marca también. De hecho que sí. En Marca celebramos la fiesta los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto. Y estoy seguro que pronto nos va a visitar y nos va a deleitar con su canto. Y también cantar la música de las vertientes, nuestro estilo de orquesta. Le invitamos desde ya a poder siempre estar con nosotros aquí en nuestro distrito de Marca y las actividades que siempre vamos a realizar. Será una alegría conocer Marca, porque todavía no conozco. Voy a tener que ir a Marca y vestirme de apaya. Uh-huh. Me encantan los trajes típicos de nuestro departamento de Ancash. Siempre trato de coleccionar el vestuario y bueno, me falta de Marca de las payas, pues, ¿no? Uh-huh. Que es más vistoso. A la marquinita lo hemos visto tener la vestimenta así con la cinturita de avispa y bien ojalá que escuche esto. Un saludo a nuestra querida Marquinita, que también estuvo aquí en nuestro programa y también es un referente de nuestra música ancashina. Azucena, empezamos con la primera canción que tiene preparada para nosotros el día de hoy en quechua. ¿Cuál es? Huacurueta. ¿Qué significa Huacurueta, Azucena? ¿Es Huacurueta? Creo que sí. Sí, es Huacurueta, ¿no? Eso crece en la altura, en la puna. Es la flor de es espinoso, blanquito, y le sale de otro color cuando ya está para comer y florece. Ese es el Huacurueta. Ya. Entonces vamos a empezar cantando ese tema, Huacurueta. Lo dejo con Azucena Cantarina. Vamos, gracias. Azucena. Vamos, música maestro. Vamos a bailar entonces, con cariño. Eso. Huacurueta, ya Huacurueta, ahí matar mi huacarpurinqui. Metan no kawakayatsu, wakuna kuskatataririarmi. Kanyang puntata en huecarmi, kukoksatataririaraka. Que chiso grapa sanirmi, su taparir pasarillaraka. ¡Vamos! ¡Eso! Sin llorar, José. Dale, Azucena. Tushukushun. Kanyang puntata en huecarmi, yingi yingi tataririyaraka. Sepirindi mi soiranirmi, tipsi parir pasarillaraka. Kanyang puntata en huecarmi, kukok sa tataririyaraka. Sepi soirapasanirmi, suta parir pasarillaraka. Sipsim sa mikuya, alikiki kanikaman. Saya takas karamur, sangkamang hitar kamang. Sipsim sa mikuya, alikiki kanikaman. Saya takas karamur, sangkamar sutar kamang. Vamos! Eso! Está con nosotros. Sipsim sa mikuya, alikiki kanikaman. Saya takas karamur,
Sankaman hitarkaman Shipshim samikulla Allikikikanikaman Sayata kaskaramun Sankaman hitarkaman. Muy bien, Azucena, nos has cantado ahora la siguiente canción que tenemos para este sábado artístico junto a nosotros aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa. Nos vas a cantar ahora el siguiente tema, Mujer Andina. ¿Está bien? Sí, Mujer Andina, está bien. Vamos, por favor, producción. Eso. Con cariño para todas las lindas damas de mi querido departamento de Ancash. Y para el programa Promarca Radio y Televisión. Vamos, José. Eso, Azucena, dale. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Mujer andina, vengo a cantarte todas mis penas y mis dolores. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Cerros nevados he caminado solo por verte, mujer andina. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. ¡Vamos! ¡Eso! Con orgullo. Hermosa mujer andina, Azucena Shumaglia. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Y enviamos un saludo especial al amigo Jordi Gamarra Cubillas, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jordi, hasta la ciudad de Chiclayo. Él también es uno de nuestros paisanos marquinos. Muchos éxitos. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura. Hoy que me encuentro cerca a tu lado, gozar quisiera de tu hermosura. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. Ay, no marchites la flor de mi alma, con tantos celos puse en tu pecho. ¡Vamos! Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero cholo de negra cordillera. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero cholo de negra cordillera. ¡Ah! ¡Eso! Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero cholo de negra cordillera. Yo soy la pastora de blanca cordillera, tú eres vaquero cholo de negra cordillera. ¡Ja! Tushukushun, Azucena. Macacho Carami. Muy Chicliamo. bien. Aumi. No, Kakatum. Bueno, Azucena, muchas gracias por esos dos temas musicales. Muchas gracias. ¿Por cuáles son principalmente las características de nuestra música ancashina? Usted como principal exponente, ¿cuál es el estilo que usted más lo siente? Nuestra música es muy alegre, muy jaranera. Bueno, hay también que son más melancólicas, ¿no? Ajá. Melodiosas, pero tiene un estilo muy particular que es muy cadencioso, como la marinera, Claro. con coqueteo, con ese meneo de cuerpo, ¿no? Claro. Muy elegante, Muy con elegante. pañuelo, ¿ah?
con pañuelo. Que Ahí está. ahora ya se ha perdido el pañuelo, pero Azucena aún lo mantiene, claro. sí. ¿Cómo podemos contactar con usted en el caso de repente algún contratito, algún tipo de evento para que usted nos pueda amenizar? ¿Cómo podemos contactarla? Encantada de poder amenizar los mejores momentos del Ajá. ser humano al 9999-28203. También están nuestras redes sociales, ahí figura nuestros números de contrato, o también pueden escribirnos ahora fácilmente al Messenger, al WhatsApp, o me dejan un mensajito y yo al toque respondo. A veces por el trabajo del día, a veces en el momento no se puede, pero ya en la nochecita cuando uno se va a los aposentos, Como Dios, tarda, pero no olvida. sí, Así es. ahí vamos respondiendo. Agradecida por esta oportunidad que me ha dado, joven, de poder hablar un poquito de mi carrera artística y hablar nuestro idioma materno. Yo también voy a revisar todos los programas, son Ujú. 18 programas. 28. 28. Que tengo que... Pero en todos no hay quechua, eso sí. En todos no tengo hay. que aprender desde el abecedario, Ujú. ¿no? No es tarde y tampoco creo que lo sabemos todo, y entonces la frecuencia hace mucho, ¿no? Así es, la práctica hace al continuidad. maestro, sí. Repítanos, por favor, su número de contacto para los eventos. 9999-28203. Ahora A su vamos servicio. con Sorsalito. Vamos, producción. Vamos entonces. Gracias. Eso. Bailando, bailando. Sorsalito negro, qué bonito bailas, saltando y brincando cuando va lloviendo. ¡Jaba! Eso. Toma mi retrato. Cuidado que lo pierdas. Muchacha sin experiencia, ¿por qué te apresuraste? Habiendo en este mundo tantos que te han querido. Chasco te habrá pasado, lágrimas me ha costado para conseguirte. ¡Vamos! Pisco mi busca manzano, así mi busca me gusta. Pisco mi busca manzano, así mi busca me gusta. ¡Vamos! Eso. Amaguajetsu, Azucena. Manachi. En los umbrales de tu casita grabé mi nombre, ay Guaracito, solo pensando que me querías y que tú nunca me olvidarías. Avión que pasa, pasa volando, ave que pasa, pasa divisando, así lo mismo, ay paisanito, paso mi vida solo llorando. ¡Vamos! ¡Eso! Yar parkour, huacanqui. Me choque cartis. Avión que pasa, pasa volando, ave que pasa, pasa divisando, así lo mismo, ay paisanito, paso mi vida solo llorando. Señora vecina, muy buenas noches, su vaya huequita, su pepisa pamán. Señora vecina, muy buenas noches, su vaya huequita, su pepisa pamán. ¡Jaba! Eso. Ay, ay, ay. La gran Azucena Cantarino nos acompaña el día de hoy aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa. Eso, Azucena. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Eso.
Prenda el zapateo, Azucena. Imanirta chamunquitsu. No callaya Tachukaramanki. Eso. No capistushita muna. Écame. Muy bien, Azucena. Esta Muchas canción gracias. malaya, suerte. Así que de repente, en los momentos que usted va recorriendo nuestro departamento de Ancash, ¿qué pueblos ha conocido y en qué pueblos de repente usted ha sentido el calor de nuestra gente? Casi en el departamento de Ancash, casi he recorrido casi todos los pueblos. Me falta Corongo, me falta Cabana. Bueno, son poquísimos en realidad, porque he ido a Chiquián, he ido a Pomabamba, Piscobamba, Guayllabamba, he estado en Yamellín, Caruás, Yungay, Caraz, Recuay también, Catac también, hemos estado por ahí, Huari también, casi todas las provincias de nuestro departamento de Ancash. Hemos ido dentro del Perú a Tacna, hemos estado también en Huancayo, hemos ido a la tierra de los errantes de Chuquibamba, Arequipa, he estado en Chuquibamba también, y así vamos viajando, gracias a Dios. Hemos viajado fuera de las fronteras de nuestro país, hemos ido en el 2001, estuve en Estados Unidos, y en el 2019 estuve en París con la familia de Toma, de Caruás, y en España estuvimos también cantando a nuestra gente, que no solamente están de Ancash, sino de todo el Perú, y nos acogen en su corazón, gracias a Dios. Mientras haya vida y mientras todavía mantengamos la voz, creo que vamos a seguir viajando y asumiendo retos también. Vamos a pasar ahora con un siguiente tema que es Malaya Suerte. ¿Le parece? Allá, yo pensé que ya me iba. O sea, todavía me quedo. Sí, por favor, no se vaya todavía. Vamos con Malaya Suerte. Encantadísima. Genial. Vamos. Hotsukushun. Katsubakurishun. Eso. Arriba los ánimos. La vida es una sola. Como digo, voy para ella, voy para ella. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando igual que una flor. Se va mi amor, se va mi amor, se va marchitando igual que una flor. Malaya Suerte, maldito valor, álzame la frente y esconde mi dolor. Malaya Suerte, maldito valor, álzame la frente y esconde mi dolor. La vida para mí no tiene claridad, el mundo para mí todo es fatalidad. La vida para mí no tiene claridad, el mundo para mí todo es fatalidad. Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace llorar. Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace sufrir. ¡Vamos! ¡Eso! De la composición del cantautor ancashino Ernesto Sánchez Fajardo. Este amor se va marchitando por tu culpa, Marquino. ¡Eso!
Dale, Azucena. La vida para mí no tiene claridad, el mundo para mí todo es fatalidad. La vida para mí no tiene claridad, el mundo para mí todo es fatalidad. Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace llorar. Por eso a veces quisiera morir, siento que esta vida tanto me hace sufrir. Por los desengaños que me hace llorar, se acaba mi vida de tanto llorar. No porque digo no quiero vivir, me pongan los cuernos antes de morir. Por los desengaños que me hace llorar, se acaba mi vida de tanto llorar. No porque digo no quiero vivir, me pongan los cuernos antes de morir. Eso, hey, hey, hey. No hay que llorar por ese amor. Por los desengaños que me hace llorar, se acaba mi vida de tanto llorar. Digo no quiero vivir, me pongan los cuernos antes de morir. Por los desengaños que me hace llorar, se acaba mi vida de tanto llorar. No porque digo no quiero vivir, me pongan los cuernos antes de morir. ¡Ja! Eso. Kanansi ushakariyan. Muy bien, Azucena. A través de su carrera musical, ¿quiénes han estado siempre con usted en las buenas, en las malas? Y en este momento usted quisiera de repente dar una muestra de agradecimiento. Tengo que agradecer a muchas personas, al maestro Juan Huarcaya, que fue muy importante en mis inicios, de igual manera a don Víctor Miranda Gutiérrez. Él es dueño de era dueño porque ya desapareció la peña, las peñas han ido desapareciendo. Bueno, también agradecida a Orlando Huacho, un amigo que ya descansa en paz. Él estuvo siempre promocionándome en los diarios de comunicación, en la prensa, siempre me estaba sacando mis notas, ¿no? Ha sido muy importante. Y bueno, a mi familia que también siempre me apoya, a mis hermanas que están en la ciudad de Huaraz, a mis hijos, agradecida infinitamente, y a mucha gente que me hacen saber su respaldo, porque nosotros nos debemos a ellos y crecemos gracias a ellos. Y no se olviden de suscribirse. Sí, no se olviden de suscribirse. Suscríbanse sí. a mi canal. Yo sé que muchas personas lo suben los videos, ¿no? Pero tienen que buscar al pie de cada video, aparece quién lo ha subido, ¿no? Ahí está mi nombre, Azucena Cantarina. Ahí le dan el clic para que puedan suscribirse y me van a ayudar muchísimo. Nosotros, por la ignorancia que teníamos y bueno, no pensamos que íbamos a vivir con la tecnología, ¿no? Siempre pensábamos vender nuestro disco personalmente, en nuestras presentaciones. Pensé que no íbamos a pasar de eso, pero ahora todo es virtualmente. Entonces visiten también nuestra página web para que ustedes puedan adquirir las producciones. Ahora digitalmente lo pasamos todo, ¿no? La página web es Azucena Cantarina también. www.azucenacantarina.com. Sí. Así también como la Azucena nos dice, pueden seguirla en Facebook, en YouTube, en Instagram también me parece. También Instagram, Facebook, YouTube, para que estén enterados de lo último de nuestra querida Azucena Cantarina. Me parece que he visto en su YouTube recientemente unos lanzamientos que van a salir en estos días. Sí, estamos el 31. Digo, es mi día, voy a ir a celebrar mi día, el día de las brujas, dicen, ¿no? ¡Oh, wow! Bueno, mira, el 31 voy a celebrar, bueno, es uno, el otro que ya dije, y el otro es yo nací un 31 de octubre cuando se realizó el concurso Buscando Nuevas Voces. Ajá. El 31 de octubre en la ciudad de Huaraz. Entonces vamos a estar en la Peña La Jarana, en la ciudad de Huaraz. Y tenemos preparando un bonito material con un compositor de Coris para viajar a Aija, a Coris, y ya dentro de poco lo van a tener dentro de su pantalla para que puedan ustedes disfrutar del paisaje dentro de las producciones que estamos preparando.
Y bueno, también tenemos otras presentaciones, porque no me recuerdo ahorita. Muy bien. Entonces, para todo ello, atentos por favor en las redes sociales de Azucena que nos Cantarina. Ya estamos por finalizar esta edición. Agradecerle nuevamente por estar aquí en nuestro programa, Promarca Radio y Televisión Educativa. Esperamos contar con usted más adelante en uno de estos programas. Y bueno, le esperamos en Marca cuando todo esto termine para nuestra fiesta de San Lorenzo. Agradecida infinitamente por haberme permitido contar un poquito de mi historia, tal vez hacer algunas recomendaciones a nuestros jóvenes y por la paciencia que ha tenido, el empeño que ha tenido para poder realizar esta entrevista, y gracias a todo el maravilloso público y que apoyen a programas como esto. Hay empresas en nuestra querida tierra del departamento de Ancash para que den las facilidades, porque todo es inversión para poder sacar un programa de este tipo, ¿no? Entonces necesita el apoyo y es un buen programa educativo para futuras generaciones, no solamente para el momento, sino para más adelante, que quedan grabados para que puedan revisarlo y aprender un poquito nuestro idioma materno. Nuestro idioma quechua. También hemos conversado sobre diferentes manifestaciones. Por ejemplo, hemos conversado del sistema de jueces de agua de Corongo, el Secapitze también, y cada festividad que tiene una enseñanza y que nos ayuda a nosotros a recuperar nuestros conocimientos ancestrales de nuestros antepasados. Azucena, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Te dejamos con el último tema clásico de nuestro departamento. Ayer te vi, quisiera quererte. Muchas gracias, José, y felicitaciones. Sigan para adelante con el programa, todo el equipo quienes son parte de este programa Promarca. Así es, Promarca Radio y Televisión Educativa. Música, maestro, y cerramos de esa manera. A la fuga le acompaño con el baile. Ah, ya. Listo. Eguaya, amigos. Eso. Quisiera quererte. Ayer te vi. Ayer te vi. De nuevo quise quererte. Ya pocas llego a hablarte. Se ha terminado todita mis esperanzas. Solamente cenizas nos queda. Se ha terminado todita mis esperanzas. Solamente cenizas nos queda. ¡Vamos! Eso. Estás igualito. En nada has cambiado. Estás igual, tu rostro no ha cambiado, tu cuerpo casi casi. Eres manjar de muchos amores y a tu almita no tiene conciencia. Eres manjar de muchos amores y a tu almita no tiene conciencia. Ya no quiero. Sin llorar. Eso. Un tema de nuestra querida Pastorita Guaracina, En el cielo. Del gran compositor Moisés Castillo. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora busco amor nuevo que me quiera con el alma. Ya no quiero tu cariño porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo que me quiere con el alma. ¡Ah! Eso.
Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda soledad. Nadie lo niega, nadie lo discute, capitalina, linda soledad. Para Huaraz. Eso. Enviamos un saludo cordial también a todos nuestros hermanos en el distrito de Marca, en el pueblo, en los centros poblados, caseríos, anexos y toda la zona de las vertientes también, como usted nos enganan el día de hoy. Un abrazo grande para todos ustedes. Eso. Tú orgulloso con todo derecho, tú pretencioso por tus cualidades. Tú orgulloso con todo derecho, tú pretencioso por tus cualidades. Ahora te quiero, ahora más que nunca, capitalina, linda soledad. Ahora te quiero, ahora más que nunca, capitalina, linda soledad. ¡Vamos! Capitalina, soledadita, delicada flor, eres tú, capitalina, soledadita, delicada flor, eres tú. Cuánto quisiera, cuánto pudiera tener tu corazoncito, cuánto quisiera, cuánto pudiera tener tu corazoncito. ¡Ja! Gana hoy también. De esa manera, amigos, finalizamos con nuestro programa, esta 28ª edición, junto a la gran Azucena Cantarina. Eguayá, Azucena. ¡Eucuyá! ¡Pailla! Paila. Nos vemos la próxima semana. Muy buen fin de semana.